Gracias, Cristo, hermano. Gloria a Jesús. Gracias a Dios que nos da la oportunidad de sentarnos a la mesa con Cristo Jesús para recibir de Él su alimento, su enseñanza, su alimento espiritual. Gloria a Jesús. El mundo está como está y muchos lo entienden. Hay otros que no entienden nada. Hay otros que sí entienden, aunque sea parte del mundo. En el mundo en que vivimos hay miles y millones de gente que no entienden los tiempos del mundo, ni entienden el mundo en que viven o en que vivimos. Tenemos que hacer diferencia y entender las cosas que se viven en el mundo. Gloria a Dios. Que si antes nos enseñaron nuestros padres, gloria a Dios, lo que enseñó el catolicismo, que es una religión pagana, romana. Ok, ahora llegó el tiempo de la renovación, de la regeneración, de entender por una vez por todas las cosas que se han vivido en el mundo y lo que el mundo ha ofrecido. No nos vamos a sentar y a doblarnos de brazos y decir, bueno, esto nos enseñaron nuestros padres porque antes nadie enseñaba nada. Ok, es verdad. Pero el tiempo ha llegado en que has entendido las escrituras o alguien te ha predicado, te ha enseñado realmente lo que enseña la palabra de Dios. Que no es mentira, es verdad. Es espíritu, es la verdad de Dios. Dios no miente, ni se disfraza. Eso nos enseñaron nuestros padres y ¿qué vamos a hacer? Estás a tiempo de buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Gloria a Dios. Y hablo especialmente a mis hermanos en la carne, que están esclavizados en una Trinidad que no existe. Y están ajenos de Dios. Sin Dios y sin esperanza en el mundo, el católico no tiene esperanza ni tiene a Dios. Es una falsa religión. Nos vamos a quedar diciendo, bueno, eso nos enseñaron. El trinitarismo es un paganismo. Es una abominación a Dios. Comparar a Dios con las idolatrías. Es enemistad con Dios, es abominación a Dios. Esa fe es satánica. Esa fe no es de Dios. Eso nos enseñaron a nuestros padres y nuestros padres a nosotros. Pero hemos llegado a tiempo de reconocer a Jesucristo como nuestro Salvador. Y vas a estar claudicando entre que sí o no, o que ¿es Cristo pagano? ¿Tú te atreves a decirle a Jesucristo que es pagano? ¿Quién se atreve a decirle a Jesucristo que es pagano? Que cuando habló del Padre y Espíritu Santo estaba estableciendo un paganismo. Y dicen que es su Salvador. Ustedes los trinitarios son enemigos de Jesucristo, son enemigos de Dios. Y dicen que es su Salvador. Es contraproducente. Abran la boca, dejen el miedo, dejen el business, dejen el negocio. Atrévanse porque de todas maneras la van a pagar. Lo que viene a la tierra no es nada fácil. ¿A quién van a clamar? ¿Al Trino Dios? Oh, al Trino Dios. Oh, Padre Espíritu Santo, venga a salvarnos. Trino Dios, no. Dios es espíritu, el único espíritu externo, el único todopoderoso, el único que puede salvarnos o condenarnos. Hay una historia aquí de
habla de todo, el Edén, y bueno, estamos en eso todavía. No quiero decir en parte las cosas de Dios, sino que esto de... Hay un señor por ahí, lo he visto varias veces, que se llama, ya está mayor, un señor. Él siempre anda investigando cosas de religión. Anda buscando información, siempre anda buscando información. Pero él en sí no enseña nada. Él anda buscando información, sino que él anda investigando, como han habido muchísimos que andan investigando las religiones. Pero él no está predicando ni estableciendo ninguna religión. Él oye, escucha, pregunta y anda por todos lados. Gloria a Dios. Aquí hay un poco que él le pregunta, ha estado con todos los religiosos por ahí. Pero aquí me detuve un poquito en la... Siempre estoy mirando el catolicismo, dónde salió, cómo creció, cómo se levantó. Pero la historia, estábamos tocando el domingo pasado acerca de los continentes. Gloria a Dios. Siempre se han contado 5 continentes y ahora pues hay como 2 más. Gloria a Dios. Gloria al Salvador. Hay... Gloria a Jesús. Se dice que Alá, cuando ellos dicen Alá, en árabe, están hablando de la divinidad de Dios. Que eran los musulmanes. Y aquí están las traducciones y eso lo otro. El arabismo, giro vocablo propio de la lengua árabe, vocablo que gira de esta lengua empleada en otras. Dice árabe unida, república, árabe unido 2, están las traducciones en otro. Dice Arabia, península de Asia Occidental, millones de kilómetros, tiene 3 millones de kilómetros. Gloria al Señor. Está limitada por el Mar Rojo, el Golfo de Adén, el Mar Rojo o el Golfo de Amán y el Golfo Pérsico. Gloria a Jesús. Esas son las áreas de esta. Entonces aquí, hablando de Moama o de Moama, dice que la historia de Arabia se puede decir que comienza a partir del siglo VII, con la participación del profeta Muhammad. Allí nació Muhammad, allí nació el movimiento musulmán o el islamismo, gracias al cual la raza árabe se extendió por Asia, África y sur de Europa. Muhammad, fundador del islamismo, nació en la Meca hacia 570, en el año 570 más o menos nació, murió en el 622, después de haber meditado durante 15 años en la reforma religiosa social de la nación árabe. La nación árabe se pronuncia Ejira.
En el 622 fecha que señala el principio de la era musulmana. El Corán es el libro sagrado del islamismo. Son mahometanos, Mahoma, Islam y mahometano. Ahora murió, estuvo meditando primero 15 años, después hizo viajes a la Meca y esa es una historia larga. Él nació en 570, murió en el 622. Nació, murió, pero no resucitó. Entonces lo que sigue del islamismo no tienen prueba de vida eterna. No tienen prueba de que haya muerto este mensajero Mahoma, de que Dios resucitó en él o venció en él la muerte. Ese es el punto al que quiero llegar. No hay religión en el mundo que haya pagado la deuda del pecado, porque la paga del pecado es muerte. Y Mahoma murió, pero no resucitó, no ha resucitado, y si acaso resucitará cuando Cristo venga, si es que está en la lista. Pero como fundamento de pagar el pecado, no hay líderes ni hombres en el mundo religioso que puedan decir: yo he pagado la muerte de la humanidad, el único es Jesucristo. Entonces usted puede ir por el mundo entero buscando religión como anda Morgan y buscando pruebas de religión y en fin. Y él se ha involucrado con todo el mundo, con los cristianos, con los católicos, con todo el mundo, preguntando. Jamás va a encontrar quien reemplace el castigo de la muerte del hombre. Jamás va a encontrar quien reemplazó la mortalidad del ser humano. Nunca. Ellos carecen de vida eterna, porque si no tienen a Cristo, el que no tiene a Cristo no pasará a la vida eterna. Dicen que el nuevo continente, que es América, todo lo que hablan y dicen, viejo continente, tenemos Asia, África, nuevo continente, América. Dice que Australia es un verdadero continente y en fin, historia. Gloria a Jesús. América es el nuevo continente. Dicen que América, entre una de las conversaciones, entre una de las pláticas que hacía Morgan, estaba diciendo que América, o según ellos entienden, el nuevo continente América, o el Dios del nuevo continente, o el Dios de América es Jesucristo. Cuando yo escuché esto, pues dije yo, bueno, estos no sé dónde están. Porque si el Dios de América, del nuevo continente, es Jesucristo, entonces el Dios de Asia, de África, y que dice que Australia es un verdadero continente, ¿quiénes son los dioses de esos continentes? Si Jesucristo es el Dios de América, entonces estos otros continentes, ¿quiénes son sus dioses? Tropiezan en la palabra, en los argumentos y lo que se inventan como religión, como el católico. El único que formó los cielos y la tierra y todos los continentes es Dios. Y el único Dios de todos los continentes y del globo terráqueo es Dios. No hay otro creador. Ni hay otro Dios para diferentes continentes. No hay dioses para cada continente. Y la gente pues que tienen escuela, letrados, títulos, universidad y tropiezan en la palabra como niños. Y el saber de ellos
¿Dónde está? Porque por lógica, una persona que tiene intelectualidad, que es intelecto, tenemos un alma intelectual y espiritual a la vez, que da la capacidad a los sentidos. ¿Cuál de los sentidos perdieron cuando no entienden? ¿O cuál de los sentidos está perdido para no entender las escrituras y el mensaje de Jesucristo? En el capítulo 10, gloria a Dios, dice Jeremías, un profeta, en el nombre de Jesucristo, vamos a volver a seguir el tema del domingo. En el nombre de Jesús, dice Jeremías 10. Oí palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de la gente o de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque la gente las tema. Está hablando al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Somos parte de ese pueblo. Somos las ovejas que somos de otro redil, pero seremos un pueblo con los hebreos, con Israel, los israelitas espirituales. Nada de carne ni nada de eso. Terrenal, sino espiritual, celestial. Esto es un pueblo y un pastor. El versículo 2, así dijo Jehová: no aprendáis el camino de la gente o de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque la gente o las naciones las teman. Así que esta parte, el mundo está predicando de los continentes y con diferentes dioses de cada continente, nada tenemos que ver. Lo contrario, tenemos que hablar la verdad. Eso no es verdad, que cada continente tiene un Dios y que en el nuevo continente, en América, el Dios de América, el nuevo continente es Jesucristo, y los otros continentes, ¿quién es el Dios de los otros continentes? No están en la misma tierra, no es el mismo creador. Hay una palabra que se me vino ahora y no lo voy a decir porque es ofensiva para los que se dicen saber. Porque las ordenanzas de los pueblos son ¿qué? Vanidad. ¿Qué es vanidad? Engaño, mentira, apariencia. Porque el leño del monte cortaron, obra de manos de artífices con azuela. Con plata y oro lo engalanan, con clavos y martillos lo afirman para que no se mueva. Ese es uno de los dioses que ellos hacen, los santos. Están clavados, sentados, no se pueden mover, no tienen espíritu, no caminan, no andan, no hacen ni mal ni bien. Estos son los dioses de los pueblos paganos. Estos son los dioses de la Iglesia Católica. Estos son los dioses de los trinitarios, paganos. No me voy a cansar de gritarles esto en los oídos. Yo veo las predicaciones de los reverendos, y lo que hablan, lo que dicen, lo que buscan, por supuesto sin fundamento. Porque el fundamento está puesto, el cual es Cristo. Ellos predican una Trinidad que no es el fundamento de la fe de la Iglesia de Jesucristo. You be out.
dice que con plata, versículo 4, con plata y oro lo engalanan. Con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Este es el Dios del paganismo, que lo comparan con Dios, con Cristo. Son enemigos de Dios. Y después lo predican como su Salvador. Dice como palma, lo igualan. Y no hablan. No, ¿cómo van a hablar? Son llevados porque no pueden andar. Pues claro. No tengáis temor de ellos porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. No son nada. Obras de artífice, obras de hombres vanos. Y así es su vanidad que forman como dioses. Mentira, engaño. Versículo 6. No hay semejante a ti, oh Jehová. Grande tú. Y grande tu nombre en fortaleza. ¿Quién no te temerá, oh rey de la gente, oh rey de las naciones? Rey de las naciones, no de un continente. Porque a ti compete ello. Porque entre todos los sabios de la gente o de las naciones, en todos sus reinos, no hay semejante a ti, gloria a Jesús. ¿Con quién van a igualar a Dios? ¿Con quién lo van a hacer semejante? ¿O con quién lo van a comparar? Todos andan en la vanidad de su sentido, buscando su provecho, su cohecho, sus intenciones, sus intereses. Y todos, gloria a Jesús, versículo 8, se infatuarán y entontecerán. Enseñanza de vanidades es el mismo leño, piedra, palo, de todo lo que se invente para formar un Dios. Voy al 6 otra vez, versículo 6. No hay semejante a ti, oh Jehová. Grande tú y grande tu nombre en fortaleza. Le pregunta a los trinitarios, ¿cuál es el nombre del Padre? Jehová. ¿Quién te dijo a ti que Jehová? En el siglo 6 después de Cristo se arregló la ortografía Jehová, pero ese no es el nombre. El nombre que es sobre todo nombre es Jesús. Jesús el Cristo, el Mesías, el ungido. En el nombre para ser salvo, Jesús. Usted puede decir Jehová, Yahvé y todos los atributos de Padre o de Dios y no es ese el nombre para ser salvo. Versículo 7. ¿Quién no te temerá, oh rey de la gente? Porque a ti compete. Porque a ti compete. Porque a ti compete ello. A Dios se debe el temor. Porque entre todos los sabios de la gente o de las naciones y en todos los reinos no hay semejante a ti. No hay más Dios que un Dios. El Dios de América es el Dios de todo el globo terráqueo, de todos los continentes. En una de las palabras que dijo Morgan, dijo, yo creo en el poder del Espíritu Santo. Yo también, porque el poder del Espíritu Santo es Dios. Pero sin mí nada podéis hacer, dijo Jesucristo, ¿sí o no?
El versículo 8 dice, y todos se infatuarán. O sea, se entontecerán, se embrutecerán. ¿Se le fue algún sentido de entender las escrituras? Hay un sentido que no está trabajando en la humanidad. Y es el de creer en el único Dios verdadero que creó los cielos y la tierra. Y Jesucristo. Es la palabra de Dios por la cual fueron creadas todas las cosas. Gloria a Jesús. Esa palabra, ese verbo, ese vocablo, ese nombre, no viene de sí mismo o por su voluntad o habla porque él quiere hablar. No. Es el Espíritu que habla. Es el Espíritu que habla. Y ese Espíritu que habla se le dice verbo, palabra de Dios. O sea, Dios mismo hablando. Dios es Espíritu. El único Dios que hay. Dios no está mudo. Y la voz de Dios es la voz de Jesucristo. Es la palabra de Dios. Eso no pueden entender los trinitarios. Dice que traerán plata. Traerán plata extendida de Tarsis y oro de Ufas. Obrará el artífice y las manos del fundidor. Vestiránlo de cárdeno y de púrpura. Obra de peritos es todo. Los viste muy bien. Podrían llamar de un sacerdote también, porque los sacerdotes tienen ese vestuario. O la figura, la forma. Dice el versículo 10. Mas Jehová, Dios, es la verdad. Pilato le preguntó a Jesús, ¿qué cosa es verdad? Mas Jehová, Dios, es la verdad. No hay otra verdad. Él es Dios vivo y Rey eterno. Dios vivo, no un Dios muerto. Dios vivo. Él es Dios vivo y Rey eterno, Rey de reyes y Señor de señores. ¿Quién le quitará ese título a Cristo? A su ira tiembla la tierra. Y la gente no puede sufrir su saña o su enojo. Versículo 11 dice, les diréis así, los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, perezcan de la tierra y debajo de estos cielos. O sea que están condenados, porque de todas maneras no son nada. Estos ídolos van a ser arrojados, te lo voy a decir con la escritura. Les dirás así, versículo 11, los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, perezcan de la tierra y debajo de estos cielos. No van a quedar dioses para otros continentes. El que hizo la tierra, no dice los que hicieron la tierra. El que hizo la tierra, singular, no plural. Primera persona, no segunda ni tercera. El que hizo la tierra con su potencia. El que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su prudencia. A su voz se da muchedumbre de aguas, gloria a Dios, en el cielo. Y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra. Hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Todo hombre se embrutece. No lo digo yo, lo dice aquí la escritura. Todo hombre, versículo 14, todo hombre se embrutece
y le falta ciencia, le falta conocimiento. Avergüéncense de sus vaciadizos, todo fundidor, los fabricadores de ídolos. Porque mentira es su obra de fundición. Mentira es su obra de fundición. Y no hay espíritu en ellos. Dice vanidad. 15, versículo 15. Vanidad son obras de escarnios. En el tiempo de su visitación perecerán. No es como ellos la suerte de Jacob, porque él es el hacedor de todo, e Israel es la vara de su herencia. Jehová de los ejércitos es su nombre. Así que queda desmentido por la escritura que el nuevo continente América, que Jesucristo es el Dios del nuevo continente que es América, sea el Dios de América. ¿Y qué pasó con los otros continentes? ¿No tienen dioses? Y si cree, como Morgan dice, creo en el poder del Espíritu Santo, está creyendo en Dios. Ahora lo que pasa es que Mahoma no murió por nadie, por el pueblo, murió y se quedó ahí. No resucitó, no venció la muerte. Entonces, ¿cómo podría ser que Muhammad cumpliera o satisfaciera el decreto, la demanda de la ley que le paga el pecado de muerte? Tenía que morir, vencer la muerte, resucitar como lo hizo Jesucristo, con prueba. Entonces los otros continentes no tienen dioses. O tienen dioses pero no tienen a Dios. Y de ahí se pegan millones de gente que quieren justificarse en algún tipo de religión. Pero no hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otro Dios, ni hay otro Salvador que no sea Dios a través de Jesucristo. Gloria a Jesús. Gloria al Salvador. Clarísimo. A ver si lo que creen estos religiosos. Gloria a Dios. Por ejemplo, si Morgan dice yo creo en el poder del Espíritu. Yo también. Claro que creo en el poder del Espíritu. Puedo crear todo lo que existe. Creo en el poder de Dios, creo en el poder del Espíritu, creo en la palabra de Dios, porque el poder de Dios y el Espíritu de Dios y la palabra de Dios es una misma cosa. Creador de todas las cosas. Ahora, ¿cómo se justifican? ¿Qué tiene que hacer Morgan? Que anda investigando todo. Está bien, perfecto, muy bien, perfecto. Pero ¿cuál es la solución para el mismo Morgan de todo lo que ha investigado para que sea salvo? ¿En qué se va a fundar? ¿En el poder del Espíritu de Dios? Sí, Dios es poderoso, pero ¿qué tiene que ver el poder de Dios con él? ¿Cómo será salvo? Todo el poder de Dios lo puede tener al frente, pero no lo puede tocar, como el árbol prohibido. Si no entra Mortgage con todo el poder de Dios, se pierde si no entra por la puerta que es Jesucristo. Todos los trinitarios están perdidos si no entran por la puerta, porque la Trinidad es un paganismo que se constituye enemigo de Dios. Ese espíritu es enemigo de Dios. Es Roma, la ramera, Babilonia. Aquí hay algo de Babilonia. El nombre de Babilonia, después de haber sido aplicado metafóricamente a Roma,
por los primeros cristianos ha venido a convertirse en sinónimo de ciudad donde la aglomeración de habitantes. Voy a leerlo otra vez. El nombre Babilonia, después de haber sido aplicado metafóricamente a Roma por los primeros cristianos, ha venido a convertirse en sinónimo de ciudad donde la aglomeración de habitantes, la riqueza y los refinamientos de la civilización engendran fatalmente la corrupción de las costumbres. Por eso se le llama metafóricamente Babilonia, por los primeros cristianos. Ha venido a convertirse en sinónimo de ciudad donde la aglomeración de habitantes, la riqueza y los refinamientos de la civilización engendran fatalmente la corrupción de las costumbres. La corrupción de las costumbres. Esa corrupción de la costumbre es la religión romana. Caldea, nombre dado a la religión baja de Mesopotamia, llamada más tarde Babilonia. Babel, figurado y familiar, confusión, sinónimo, desorden, ininteligencia, confusión. ¿Acaso no están confundidos políticamente, religiosamente las naciones? Espiritualmente, sobre todo, que a la hora no van para ningún lado, creen aquí, creen allá y van allá, pues ¿dónde estás? ¿Dónde está tu fundamento de tu fe? Dicen Cristo, fácil. Otros dicen católico, soy católico, practicante, así, por así. El otro dice que su Dios es Cristo. ¿Y dónde está el fundamento de tu fe? En Dios, ¿lo puedes probar? Bueno, tengo que llamar a mi pastor. ¿Dónde está el fundamento de tu fe en Cristo? Bueno, yo no sé, pero yo creo en Cristo. Así por así. Todos tienen sus dioses acomodados a su medida, pero sin entender nada, no tienen respuesta. Por eso cuando se les enseña, les es difícil entender, o más bien creer, y después pues no pueden creer porque no pueden entender. Si no entienden, no pueden creer. ¿Cómo van a creer en algo que no entienden, que desconocen? Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Dice en Gloria al Salvador. Gloria a Dios. Después voy a volver aquí. Gloria a Dios. Voy a buscar a Timoteo. Primera Timoteo capítulo 3. Creo que capítulo 3. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. No se crea que esta predicación va a quedar en vano.
Va a tener su efecto a su tiempo. Cuando los religiosos, clamando por su fe y por sus fundamentos, sean, gloria a Dios, sacudidos o probados, como por fuego. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Salvador. Gloria al Salvador. Dice en segunda de Timoteo. La palabra de algunos predicadores, como hay tantos, versículo 18 dice, voy a leer desde antes. Versículo 11 dice, es palabra fiel. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 11, es palabra fiel, o sea, verdadera, positiva, que si somos muertos con Él, ¿con quién? Con Cristo, también viviremos con Él. No se puede decir eso de Mahoma, ¿verdad que no? O de cualquier religión. Ni Moisés, ni Abraham, ni Mahoma, ni nadie de los grandes hombres de Dios que han existido se puede decir esto, que si morimos con Él. Gloria a Dios. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Muerto y resucitado, lo que simboliza el bautismo. Somos bautizados en su muerte y en su resurrección, venciendo la muerte. Ahí se cumple la paga del pecado, es muerte. Cristo paga por nosotros. Él muere por nosotros, por el creyente. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si negaremos, Él también nos negará. ¿Cuánta gente en el mundo niega a Cristo? Por una Trinidad que no existe. Todos los trinitarios niegan a Cristo. Versículo 11 dice, es palabra fiel, que si no hemos muerto con Él, con Cristo, también viviremos con Él. Aquí no hay pluralidad, singular, primera persona. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. No se puede negar a sí mismo. Nosotros hemos sido infieles, pero Él no puede ser infiel porque se negaría a sí mismo.
Cuando nosotros somos infieles, nos estamos negando a nosotros mismos, porque el infiel no es nada. Pero sin embargo viene otro infiel. Como lo decía uno de mis hermanos, y deja carne muerta. Bueno, tengo que hablarle así. Pura carne, 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 carne. No se siente nada. Olor a espíritu, a vida, no. Olor a carne. Para algunos olor de vida. Para vida y otros olor de muerte para muerte. Carne y espíritu. Si sufrimos por causa de Cristo, se sufre. El mismo Mahoma estuvo 15 años en meditación antes de entrar y ir a la Meca y toda la historia. Llevó tras él mucha gente, pero también llevó tras él muchos enemigos. O sea que aquí uno recibe menos que lo que da, el trabajo que da. Él convirtió a muchos musulmanes, pero también tenía muchos enemigos. Así es. Dice el apóstol Pablo que el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución, el odio, la ignorancia, la envidia, el egoísmo, codicia, avaricia de la gente. La misma familia estará dividida 2 contra 3 y 3 contra 2. ¿Por qué? Ignorancia, egoísmo, codicia, avaricia y bueno. Jesucristo mismo dijo que no había testimonio entre los mismos, entre la misma familia. Pero es así. Versículo 14 dice, recuérdeles esto, protestando delante del Señor que no contiendan en palabra, lo cual para nada aprovecha, antes trastorna a los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de Dios. Que traza bien la palabra de Dios. El que traza mal la palabra de Dios debía de avergonzarse. Pero el que traza bien la palabra de Dios no tiene por qué avergonzarse, porque no está hablando de él, sino que está hablando de Jesucristo, el Salvador. La gente señala al hombre y dice que no nos hagamos esclavos de los hombres y que no creamos a los hombres. Pero lo primero que se le da es acusar al predicador. ¿Qué tiene que ver el predicador con Jesucristo, que es el Salvador? Todo el mundo tiene derecho a creer y a no creer, y a opinar y a no opinar. Pero aquí se está predicando para que se crea en Jesucristo, no en las organizaciones, no en las denominaciones que ellos llaman mal llamada iglesia o templo. Le llaman templo al edificio, le llaman iglesia al edificio, pero la gente en sí no es nada. Ni son templos, ni son iglesias. Dice la Escritura que somos templo del Espíritu de Dios. Dice la Escritura que somos la iglesia, el cuerpo de Jesucristo, pero ellos llaman al edificio templo y al edificio iglesia, así que no están en nada tampoco, por ese lado. Dice el versículo 16, mas evita profanas y vanas parlerías, porque muy adelante irán en la impiedad. La palabra de ellos carcomerá como gangrena, es una infección. Se come la carne, de los cuales es Himeneo y Fileto, que se han descaminado de la verdad diciendo que la resurrección ya es hecha y trastornan la fe de algunos. Abundan este tipo de gente. Aquí está donde quería llegar. Pero el fundamento de Dios, gloria a Jesús. Pero el fundamento de Dios, versículo 19, está firme,
Firme, firme, es que no se mueve. O está puesto firme. Teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Conoce el Señor a los que son suyos. Así que aquí en este fundamento no todos son de Cristo. Pero el fundamento de Dios está firme, opuesto. Teniendo este sello. Y tiene este sello. Teniendo este sello. ¿Cuál es el sello? El sello del Espíritu de Dios cuando se cree. Porque se cree por Espíritu de Dios. Para creer en Cristo hay que creer por el Espíritu de Dios. Capítulo 2 de 1 Corintios. Nadie puede llamar Señor a Jesús sino por el Espíritu o por Espíritu. Conoce el Señor a los que son suyos. Claro que lo conoce el Señor a los que son suyos. Conoce el Señor a los que son suyos. Y no todo el que me dice Señor, Señor entrará. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Gloria a Dios. Esto es un llamado a la santidad. Mas en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y asimismo unos para honra y otros para deshonra. No todo el que me dice Señor, Señor entrará. Así que ninguno. Así que si alguno se limpiare de estas cosas, será vaso para honra, santificado y útil para los usos del Señor y aparejado para toda buena obra. Así que si alguno se limpiare de estas cosas voluntariamente, será vaso para honra, santificado. Ya vosotros estáis limpios por la palabra, dijo Jesús. Santificado y útil para los usos del Señor. Y aparejado para toda buena obra. Bueno, ¿cómo se siente usted? Aparejado para toda buena obra. ¿Se siente limpio, útil para los usos del Señor? ¿O está en su mundo carnal? Gloria a Dios. Hay tiempo de buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Si a alguno le falta conocimiento, entendimiento. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En el mundo hay, como hemos visto en parte, muchísimas religiones que surgieron después de, gloria a Dios, de la Reforma por Martín Lutero, por todas las naciones. Si alguno edificare, dice la Escritura, sobre este fundamento, la obra de cada uno será probada así como por fuego. Gloria a Dios. No se crea que va a ser tan fácil probar que el fundamento de su fe es Jesucristo. Gloria a Dios. Si alguno edificare sobre este fundamento,
El fuego hará la prueba. Será salvo, así como por fuego. No es tan fácil decir que está fundado en el verdadero fundamento de la iglesia, que es Jesucristo. Gloria a Jesús. Gloria al Salvador. En Mateo 7 dice que gloria a Jesús. Gloria a Jesús. (7:21) No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, mas que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre lanzamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces le protestaré, nunca os conocí, apartados de mí, oradores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. Y descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos, y combatieron aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la peña. Estaba fundada en Cristo, en la palabra de Dios. La fe tiene que estar fundada en la palabra de Dios, en la piedra angular que es Jesucristo, en la roca, que es parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces la única manera de sostenerse en la fe, en el fundamento que está puesto, que es Jesucristo para nuestra fe, es Jesucristo. Y tenemos que trazar bien la palabra de Dios para no ser avergonzados. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. Nuestro fundamento es Jesucristo por la palabra de Dios. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron viento y combatieron aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la peña. Todo el que dice que es de Cristo, falsamente, y está fundado ideológicamente en la fe de Jesucristo, a la hora de la prueba y a la hora de la religión y el va y viene del mundo, no permanece. Queda como loco, no sabe para dónde va ni de dónde viene. O sea, no tiene fundamento, está, gloria a Dios, en duda de todo. Y al final no sabe nada. Y como no sabe, porque no puede fundarse en la palabra de Dios, en el fundamento que es Cristo por la palabra, porque no conoce la palabra, se va por las tergiversaciones de la gente, de los hombres, del evangelio de Jesucristo, a creer lo que no debe creer. Porque a la hora de probar su fe, de probar su creencia, no tiene que decir, no tiene fundamento, porque si abre la boca se contradice. Cualquier trinitario que abre la boca delante de la palabra de Dios tendrá que huir. Pagano enemigo de Dios, así de fácil. ¿Quién va a pagar por este paganismo, por esta religión romana? ¿El Papa?
ni que mueran 20 millones de papas. Ninguno califica para pagar el precio del pecado. Todo el que es nacido de mujer no se puede limpiar de la inmundicia. Con que se limpiará el nacido de mujer. Ningún nacido de mujer puede sustituir al pecador, pagar por el pecador. El único era Dios mismo, Jesucristo mismo, el Cordero de Dios, el sacrificio de Dios que quita el pecado del mundo. No hay hombre, ni tal Papa, ni tal Roma, que pueda pagar el precio de la muerte del hombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Edificó su casa en la roca, en Cristo. ¿Qué pasó? Descendió lluvia, versículo 25. El que pone por obra, dice el 24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, no oidor olvidadizo, y las hace, le compararé a un hombre prudente, sabio, que edificó su casa sobre la peña, Jesucristo, palabra de Dios, no Pedro. Y descendió lluvia, sinónimo de prueba, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y combatieron aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la peña de Jesucristo. Hablando espiritualmente, pone una comparación terrenal. La lluvia trae vientos, azotan la casa, literalmente hablando de lo terrenal, y no cayó, porque estaba fundada sobre la piedra, estaba bien fundada, tenía un fundamento muy sólido. Cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé con un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena. La arena no es fundamento para sostener un edificio. Y descendió lluvia y vinieron ríos, las pruebas, soplaron viento e hicieron ímpetu en aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. ¿Por qué? Porque no estaba fundada sobre la verdad de Dios, o un fundamento sólido en la tierra para edificar una casa. Fue que como Jesús acabó estas palabras a la gente, se admiraban de su doctrina, gloria a Jesús, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Bueno, la autoridad de Jesús era la seguridad de su verdad, la seguridad de su palabra. Gloria a Jesús, no titubeaba, estaba completamente consciente de todo lo que hablaba y decía. Gloria a Jesús. Entonces, el mundo se ha convertido en una religión comercial de propaganda, hay anuncios comerciales también. Gloria a Jesús. Gloria al Salvador. Los intereses van más allá de la fe. Y yo sé que no es fácil sostener una congregación sin ayuda. Se necesita la ofrenda voluntaria, pero este amor al dinero ha hecho naufragar la fe a mucha gente.
Y hay más interés en tener cómo sustentar los gastos de la congregación que la importancia de que alguien se arrepienta y sea salvo. Eso está en segundo término. Aparentemente eso se ve. Gloria a Jesús. Gloria al Salvador. Y siempre quedamos cortos con el mensaje de ¿dónde van los muertos? Gloria a Dios. A muchos les gustaría decirle, no, va donde Dios, como el mundo dice, era buenísimo, está con Cristo, gloria a Dios, pero no es así. Para estar con Cristo hay que morir y vivir con Él. No hay otra forma de entrar al reino de los cielos a una vida eterna. Gloria a Jesús. Solo voy a leer aquí estos versículos de 2 Corintios, capítulo 3. Ahí quedamos y ahí seguimos. Hay mucho que decir. Pero la sorpresa es que le dan poca importancia a la palabra de Dios, al testimonio de Jesucristo, que es el Espíritu y la profecía, a la verdad de Dios. Y se sigue el mundo en que se vive. Parece que el mundo religioso está para vivir solamente aquí terrenalmente, porque lo que yo escucho de los predicadores, están predicando un mundo, o en el mundo, a un reino de Cristo en el mundo, sin ningún cambio. Y este reino de Jesucristo no se puede comparar con el reino del mundo, pero ahora se está predicando el reino del mundo. ¿Cómo será? ¿Cómo es? La destrucción, pero no dicen nada acerca de la restauración de las cosas y del establecimiento del reino de Jesucristo. Todo el mundo vive para sí mismo, corriendo una carrera loca en el mundo, y corren para acá y corren para allá, y a la hora a la hora va a venir la prueba. Todo el que edifique sobre este fundamento será probado como por fuego. Gloria a Dios. ¿No cree que va a entrar así por así ya? No. Tiene que pasar por la vara de la doctrina de la palabra del Espíritu de Dios. Tu fe en Jesucristo, pruébala con la Escritura. Trinitario, pruébalo con la Escritura. Oh, que eso me enseñaron, que eso aprendí. ¿Tú quieres ser salvo, verdad? ¿O dices ser salvo? Bueno, en fin. Este ministerio es un ministerio del Espíritu. Gloria a Dios. Dice no lo voy a, solo voy a leer un poquito. 2 Corintios 3. Versículo 5. No que seamos suficientes de nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia es Dios, el cual asimismo nos hizo ministros suficientes de un nuevo pacto.
No de la letra más del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Y aquí en la administración está el cambio de los ministerios. Y si el ministerio de muerte en la letra grabada en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudiesen poner los ojos en la faz de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Y el problema es que ahora no se está dando el ministerio del Espíritu en el octavo pacto. Todos hablan de sí mismos lo que entienden, pero no por el Espíritu. En parte sí, en parte no. Pero eso dice la Escritura, que en parte conocemos y en parte no. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, el ministerio de condenación, mucho más abundará en gloria el ministerio de justicia. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en esta parte en comparación de la excelente gloria, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más será en gloria lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza hablamos con mucha confianza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su faz, para que los hijos de Israel no pusiesen los ojos en el fin de lo que había de ser abolido o perecer o cancelado. Pero los sentidos de ellos se embotaron, porque hasta el día de hoy les queda el mismo velo. Y aquí, cuando se habla de este velo, se habla de un velo espiritual. Hasta el día de hoy les queda el mismo velo, no descubierto en la lección del Antiguo Testamento, el cual por Cristo es quitado. El velo. Algunos hablan del cubrimiento, que la mujer ore con la cabeza descubierta, que en sí no es un velo, es una cubierta. Cuando habla de velo, habla del entendimiento acerca de lo espiritual. Hay un velo. Hay algo que estorba, que no deja ver lo espiritual. Y si se pone un velo en la cara, en los ojos, no puede ver. Y si no puede entender lo espiritual de la doctrina de la escritura del Espíritu, es el mismo velo. Gloria a Dios, o sea, está encubierto. Dice que por Cristo es quitado, y aún hasta el día de hoy, cuando Moisés es leído, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. O sea, no tienen entendimiento, no entienden las escrituras, porque están vedados. Mas cuando se convirtieran al Señor, el velo será quitado. Nada tiene que ver el velo o el cubrirse con la ceguedad espiritual que tiene la gente para no entender las escrituras. O sea, los trinitarios tienen el velo puesto, mas cuando se convirtieren al Señor, el velo será quitado. O sea, la ignorancia, el no entender el Espíritu, el no entender la doctrina de Dios. Porque el Señor es el Espíritu. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde hay el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Libertad de entender, de escudriñar, de buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Gloria a Dios. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma semejanza, como por el Espíritu de Dios. O sea, Dios es Espíritu. Vamos a adorar en espíritu y en verdad a Cristo, o sea, en la misma semejanza. Dios es Espíritu. Y
tenemos que adorar a Dios en espíritu y en verdad. Ya no adoramos a Cristo según la carne. Gloria a Jesús. Dice el capítulo 5 y versículo 16, de manera que nosotros de aquí adelante a nadie conocemos según la carne. Y si aún si a Cristo conocimos según la carne, pero ahora ya no le conocemos según la carne. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Gloria a Dios. Y todo esto es de Dios, el cual nos reconcilió a sí mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, porque ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo a sí mismo, reconciliando el mundo así, no imputándole sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Rogamos en el nombre de Cristo, no en una Trinidad. Lo rogamos en el nombre de Cristo. Reconciliados con Dios, no reconciliados con los dioses. Hay una palabra plural que dice Dios, Elohim. Se puede aplicar a los dioses. Somos embajadores en nombre de Cristo, en el nombre de Cristo, no en el nombre de una Trinidad. Como si Dios, uno, rogase por medio de nuestro, rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros. Nos ama para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. En Él somos la justicia de Dios, en Él tenemos que hablar verdad de Cristo. Gloria a Jesús. La paz del Señor Jesús. Seguimos el próximo domingo si el Señor lo permite. Gloria a Jesús.